Bienvenidos amantes del fútbol, amantes de la redonda, bienvenidos a este nuevo canal llamado Pingu Tactics, un canal destinado a hablar, pues, como dice el nombre, de táctica y de la actualidad del fútbol, en concreto la actualidad del Real Madrid, aunque ahora que estamos en época de mundial, pues podría caer algún vídeo que esté relacionado con las selecciones. Y bueno, pues la idea es que sean vídeos en formato charla, en formato llegamos más dialogado, sin cortes, más tranquilo, más también entretenido. Más que meternos en lo denso que es la táctica y vídeos muy densos que los hay en YouTube y son un contenido bastante que yo disfruto, pero creo que, bueno, yo lo quiero enfocar de esta forma, ¿no? Bienvenidos amantes del fútbol, amantes de la redonda, bienvenidos a este nuevo canal llamado Ping Tactics, un canal destinado a hablar, pues, como dice el nombre, de táctica y de la actualidad del fútbol, en concreto la actualidad del Real Madrid, aunque ahora que estamos en época de mundial, pues podría caer algún vídeo que esté relacionado con las selecciones. Y bueno, pues la idea es que sean vídeos en formato charla, en formato, digamos, más dialogado, sin cortes, más tranquilo, más también entretenido, más que meternos en lo denso que es la táctica y vídeos muy densos que los hay en YouTube y son un contenido bastante que yo disfruto, pero creo que, bueno, yo lo quiero enfocar de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer vídeo del canal, que creo que es el idóneo, un vídeo que puede servir de vídeo introductorio perfectamente, que es este, relacionado con la plantilla del Real Madrid 26-27. La idea que tengo yo de cómo podría funcionar este equipo, que ahora pertenece a José Mourinho. Si me preguntáis a mí, una decisión más que acertada. Y veremos cómo se sobrepone Mourinho a las. Bueno, a los comentarios que dicen que igual tiene un libreto un poco caduco, que igual, bueno, lleva varios equipos en los que no ha terminado de cuajar, eh, porque al final lo bueno que siempre ha tenido Mourinho es que es un entrenador valiente y se ha ido a entrenar a equipos de una talla un poco menor. Veremos qué tal le va volviendo a un equipo de primer nivel a un equipo en el que ya estuvo, cosa que a mi parecer es bastante buena, ¿no? Entonces vamos a empezar con este vídeo. Os voy a ir poniendo los jugadores sobre la marcha, los iremos comentando y vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Para empezar, bueno, el equipo va a formar con un 4-2-3-1. Yo creo que eso es no está confirmado, obviamente, pero me sería muy extraño que Mourinho optara por otro sistema habiendo usado este en todos los equipos en los que ha estado. Desde el Oporto, ese con el que gana la Champions, desde el Inter de Milán, el Real Madrid en su primera etapa, el Manchester United, el Fenerbahce, la Roma, el Tottenham, ha usado ese sistema en todos. Entonces vamos a empezar el vídeo aclarando que vamos a utilizar ese sistema, ¿vale? Entonces en ese sistema, bueno, y en todos los sistemas, empezamos por la portería, ¿vale? Bueno, empezamos con Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, que es un seguro de vida, portero trascendental para el Real Madrid y para su historia también. Para mí es el mejor portero que han visto mis ojos. Yo sé que hay gente que prefiere a Neuer, sé que hay gente que prefiere a Iker Casillas, tirando un poco más para casa, pero para mí Thibaut Courtois es el mejor portero que yo he visto en mi vida. Creo que a nivel de trayectoria futbolística y lo que ha supuesto para, bueno, ganar dos Champions, es verdad que la segunda con un poco menos de peso porque se lesionó, pero esa Champions de las remontadas en gran parte era gracias a Thibaut Courtois y es un emblema del madridismo. Y yo creo que, si bien es cierto que está entrando en una edad un poco peligrosa, aunque ya sabéis que los porteros duran más, yo creo que no me iría al mercado a buscar otro portero ni un recambio. Ahora mismo estamos perfectamente con Courtois y con su suplente, que es Lunin. Sí es cierto que el Madrid debería empezar a sondear el mercado de porteros, porque Courtois tiene 34 años, cada vez se hace más mayor y yo no considero que Lunin sea el relevo generacional óptimo para el Madrid. Yo creo que antes que Lunin, preferiría, pues, darle la oportunidad a, por ejemplo, a gente como Javi Navarro de la cantera, que ha demostrado muchas maneras en el transcurso de la Youth League que ha ganado el Madrid y que se le han visto cosas al chaval, y yo lo subiría y lo empezaría a probar porque el Lunin estas últimas dos temporadas ha estado bastante flojo. No hay que olvidar esa temporada en la que se gana la Champions en parte gracias a sus paradas, la 23-24, pero sí es cierto que estas últimas dos temporadas ha tenido muchos fallos. Es más, no hay que ser muy lejos, la eliminatoria contra el Bayern, esa eliminatoria con Courtois, la hubiéramos pasado. O sea, yo lo tengo clarísimo. Entonces, bueno, vamos a confiar en Lunin esta temporada. Al final es un segundo portero, te lo puedes quedar. Y mira,
el Madrid tiene que reforzar muchas posiciones y creo que la portería no es una de ellas, así que no creo que haga falta irse al mercado. Sí empezar a sondearlo para buscar ese pequeño relevo generacional, pero por ahora yo creo que está bien. Luego, sistema de 4 defensas, el 4-2-3-1, así que habrá central izquierdo y central derecho. Problema que tiene el Madrid, que no tiene centrales zurdos casi. Tiene solo un central zurdo, que es Dinhausen, lo vamos a ir poniendo ya por aquí. Pero el resto de sus centrales, que son Militao, Rüdiger, Asensio y la nueva incorporación Konaté, son todos diestros. Y aquí hay un problema muy grande. Porque está bien tener 5 hombres para los 2 puestos, pero aquí tiene que salir alguien. Está clarísimo. Y el que más está apuntando a salir es Asensio. Aunque, según ha dicho la prensa, según él no quiere salir. Yo creo que este chico, yo espero que no se convierta en un caso Vallejo, porque este chico ha demostrado muchas desconexiones. Fuera del campo tiene una vida complicada de manejar. Ya lo han comentado en varios medios y aparte que creo que Arbeloa ha salido en alguna rueda de prensa señalando tanto a él como a Carreras. Yo creo que Asensio es una salida y ya que estamos decidiendo cómo va a ser el Madrid, voy a dejar las salidas en este lado del campo, ¿vale? Para mí Asensio es una salida clara. Un momento que se me ha ido. Aquí. Ay, es verdad, lo puedo dejar aquí mejor. Asensio, para mí es una salida clarísima. Tienes muchos centrales diestros y es la pata que cojea de la mesa. Luego, el caso de quién puede ser el titular. A ver, está claro que Hausen va a ser titular. Más que nada porque ya estuvo con Mourinho en la Roma. Mourinho dijo que era el proyecto de central más interesante de Europa. Entonces yo creo que le dará esa oportunidad. Yo creo que como central titular estará Hausen porque no tienes otro central zurdo, a menos que se fiche a Bastoni. A Slotterberg ya no se va a fichar porque se ha lesionado de gravedad y eso básicamente anula el fichaje. Entonces, bueno, yo creo que será Hausen el titular por la izquierda. Y por la derecha aquí tengo más dudas, pero yo creo que el titular va a ser Rüdiger. Y os voy a explicar por qué. A Mourinho siempre le han gustado los centrales intensos, los centrales locos, y Rüdiger es el loco. Y yo creo que es un central que casa mucho con la filosofía de Mourinho. Le queda un año de buen fútbol, ha renovado por un año. Y yo creo que honestamente es verdad que ha tenido estos últimos años problemas con la artrosis. Pero bueno, la cosa está en intentar dosificarle junto a Militao y Konaté. Porque si hablamos de lesiones, Militao es otro caso igual. Al final Militao ha pasado por 2 cruzados, uno en cada rodilla. Entonces es un central que es de cristal. Es un central que tienes que ir alternando con Rüdiger. Y Konaté, que parece que por lo que estoy diciendo no tiene hueco. El problema que yo veo con Konaté es que para mí el fichaje está bien hecho, porque por el precio que te ha costado, que es un agente libre, había que hacerlo, es un central de primer nivel, titular en el Liverpool, pero igual que Asensio, lo que pasa es que no al mismo nivel, pero Konaté ha tenido muchísimas desconexiones, tiene partidos malísimos y luego partidos buenísimos, es un central, si él tuviera que definir, es un central irregular. Y centrales irregulares en el Madrid nunca han ido bien. Tenemos el caso de Rafael Varane, ¿vale? Rafael Varane era un central que te hacía un partido buenísimo y un partido nefasto. Pues Konaté es un poco parecido, más físico obviamente que Rafael Varane, pero bueno, es ese tipo de central, me refiero. ¿Qué pasa con Konaté? Que yo creo que sí que podría ser titular, pero va a entrar en la rotación. O bien le pondrán una pierna cambiada. Para mí, si yo tuviera que dejar la defensa titular, que es lo que vamos a intentar cuadrar en este equipo, para mí la defensa titular sería Rüdiger Hausen. Y Konaté como central, como tercer central. Y ya luego Militao dosificándole, porque es verdad que Militao en forma es el mejor central del mundo, prácticamente. Pero lleva sin encontrar la forma muchas temporadas. Y no descartaría su venta. Luego a nivel de incorporaciones, pues eso, está sonando Bastoni, Slotterberg, pero Bastoni acaban de imputarle por un caso un poco extraño, de algo que no conviene tratar en este vídeo, y Slotterberg se ha roto. Entonces yo veo que al final el central se va a complicar demasiado. Entonces, bueno, si tuviera que elegir 2 centrales titulares, la dupla de centrales serían esta, ¿vale? Es una dupla que no ha conseguido funcionar del todo, ni con Ancelotti, bueno, Ancelotti no, perdón, ni con Xabi Alonso, ni con Arbeloa, pero yo confío en que Mourinho, como son 2 perfiles, él ya los conoce, o sea, Rüdiger no le conoce, pero conoce ese perfil de central. El caso más claro es Pepe, ¿vale? Y a Hausen literalmente le conoce de sus años de la Roma.
creo que esta sería la dupla de centrales idónea para el Real Madrid. A Lunin lo voy a dejar en el banquillo, ¿vale? Y esto digamos que son las salidas. Luego vamos a pasar al lateral izquierdo. El lateral izquierdo, para mí el lateral izquierdo titular tiene que ser Cucurella. Es un fichaje que para mí está muy bien hecho. Es un obrero del fútbol. Cucurella es un perfil muy Mourinho. Y además te aseguras de que haya competencia en ese puesto, porque Carreras vino el año pasado más o menos por lo mismo dinero, incluso más que Cucurella, pero no ha dado el rendimiento esperado. Tampoco creo que haya sido un rendimiento horroroso como se está pintando. Creo que ha sido un rendimiento irregular, porque el primer tramo de la temporada de Carreras fue sensacional. Lo que pasa es que el segundo tramo, aparte de por las cosas que hemos hablado antes, de que fuera lo que es la vida nocturna parece que le apasiona, pero lo que viene a ser el primer tramo estaba bastante bien. Entonces yo creo que a Mourinho hay una cosa que le encanta, que es la competitividad en cada puesto. Es decir, a Mourinho le gusta que haya muchas piezas que puedan competir entre ellas y que en cualquier momento le puedan servir. Porque al final la competitividad en un jugador lo que fomenta es un mejor rendimiento. Entonces a mí tener estos dos perfiles me encanta. Es cierto que quizá no es que haya uno ofensivo y uno defensivo, porque Mourinho siempre ha tenido ese lateral ofensivo y ese lateral defensivo dependiendo de lo que quisiera. Por ejemplo, en su primera etapa en el Madrid estaba Marcelo y estaba Contrao, pero los partidos grandes los jugaba Contrao, no Marcelo, porque Contrao es un perfil muchísimo más defensivo, mucho más obrero. En ese estilo se parece un poco a Cucurella, aunque yo creo que Cucurella es mejor que Contrao. Pero es verdad que tenías esa otra baza que era Marcelo, que bueno, todos conocemos a Marcelo, de los mejores laterales de la historia del Madrid, y ofensivamente hablando, por no decir casi el mejor, ¿no? De la historia. Bueno, estará por ahí Roberto Carlos, por supuesto, pero me refiero a nivel ofensivo, Marcelo siempre ha destacado. En este caso creo que tenemos dos laterales con un perfil más defensivo. Si es verdad que Carreras ha destacado mucho por las conducciones con el balón y demás, pero creo que al final lo que más destaca Carreras es la defensa y Cucurella tres cuartos de lo mismo. Para mí el titular tiene que ser Cucurella, pero no porque Carreras haya hecho una temporada pésima, sino porque creo que es un perfil más seguro. Al final estás fichando un lateral muy contrastado por un precio bastante bueno. Creo que es un fichaje que se hizo además en un día. Es una operación que la verdad hay que felicitar a Florentino porque la forma en la que se ha hecho, por el precio que se ha hecho, me parece más que razonable, así que genial. Para mí el titular sería Cucurella. Bueno, está el tercero en discordia, que es Fran García, pero yo creo que va a salir, ¿vale? Fran García no tiene nivel Real Madrid. No creo que merezca mucho la pena parar a hablar del caso Fran. Creo que es un chaval que lo deja todo, pero aún así no es suficiente. O sea, no tiene la calidad de un Real Madrid. Por eso destaco en el Rayo Vallecano, porque es un perfil de ese estilo, Rayo Vallecano, un Osasuna, sin demeritar a estos equipos, pero creo que Fran García es un perfil un poco más bajo de lo que busca el Madrid. Así que para mí sería otra venta que la vamos a dejar aquí con Asensio. Es una pena que sean dos canteranos, pero es que a uno no le da el nivel y a otro no le da la cabeza, honestamente, chicos. Así que bueno, pasemos al lateral derecho, que aquí hay mucha tela que cortar. Y bueno, iremos con Trent Alexander-Arnold y la nueva incorporación del Madrid, Denzel Dumfries. Vale, aquí sí que se nota mucho perfil ofensivo, perfil defensivo. Yo he de admitir que soy un enamorado de Trent Alexander-Arnold, ¿vale? Yo en el Liverpool me gustaba muchísimo y en el Madrid soy un firme defensor suyo. Creo que su primera temporada no ha estado a la altura de una superestrella, pero creo que estos últimos partidos ha hecho un desempeño bastante, o sea, bastante de lo que se espera de un lateral que al final no deja de ser un carrilero. De hecho, es que en el Liverpool jugaba más aquí que de lateral. Klopp lo ponía de doble pivote con Milner, puede ser, o con Henderson, porque Trent es que tiene un guante en el pie. O sea, es un lateral que a nivel ofensivo te aporta muchísimo. Tiene muchísima calidad. Es verdad que no tiene mucho desequilibrio, no regatea mucho, pero es que va sobrado. Con el pie va sobrado. También está la otra parte de Trent, que es un chaval que defensivamente es nulo. Es como no tener a nadie. Eh, lo digo así, no porque ya os digo que a mí me encanta Trent, pero es que es una obviedad. O sea, Trent Alexander-Arnold es un arma de doble filo, básicamente. Te puede servir muy bien ofensivamente, te pone unos centros de la leche, te tira unos pases al hueco que son una maravilla, pero luego defensivamente es la nada más absoluta. Por eso se ha fichado a Dumfries, que no es que sea un lateral hiper defensivo como lo fue Contrao,
Es un lateral de mucha ida y vuelta, o sea, tiene un físico portentoso este chico con Holanda, que ya ha sido descalificada del Mundial, pero en- con Holanda ha hecho buenos partidos, se le ve ese poderío físico, ese alma incombustible que tiene Dumfries, entonces es un central para subir, bajar. Eso Trent no lo tiene, no tiene un físico portentoso. Por eso creo que es una pareja de laterales que se complementan muchísimo y que ambos pueden ser titulares dependiendo del contexto de partido. Creo que los laterales es la mejor posición que ha reforzado el Madrid por el momento. Porque si en algún partido te toca con un Barcelona de turno, con un Manchester City, que nos suele tocar mucho por lo que sea, con un PSG, que bueno, esperemos que no, porque están destruyendo todo lo que tocan. Si en algún momento nos toca un partido en noches grandes, pues quizá convenga más tener un Dumfries. Si te toca un partido contra un equipo asequible de liga o un equipo que deje más espacios, porque al final el PSG es un bloque muy compacto, por ejemplo, el Bayern podría ser un buen ejemplo, tener a Alexander-Arnold es tu hombre. Entonces creo que esta dupla de laterales es bastante útil, veremos cómo es el desempeño en el futuro. Pero bueno, si tuviera que quedarme con uno, ya os digo, depende mucho del contexto de partido. Yo me quedo con Trent, pero porque lo prefiero como lateral. Y lo bueno de haber traído a Trent la temporada pasada y a esta, a Konaté, es que Konaté conoce muy bien a Trent Alexander-Arnold. Konaté en el Liverpool cubría todas estas fallas que decimos que tenía Alexander-Arnold. Era un seguro de vida para él, porque le cubría las espaldas, porque conocía sus errores y sus carencias. Entonces, haberlo traído a Konaté y a Trent la temporada pasada, creo que es una muy buena jugada de Florentino. Entiendo que eso se le habrá recomendado Bueno, el Madrid no tiene director técnico, pero bueno, habrá sido José Ángel Sánchez, alguno de estos, que le habría dicho, oye, mira, es una oportunidad de mercado traer a Konaté, encima conoce a Trent Alexander-Arnold y le puedo cubrir bien las espaldas. Así que bueno, esa pequeña anotación para que lo tengáis en cuenta. En fin, dejo a Trent porque me gusta más, me parece un lateral muy completo. Creo que si por un lado tienes un lateral mucho más defensivo como es Cucurella y por el otro tienes a un lateral ofensivo como lo es Trent, creo que puedes tener ese equilibrio que necesita un equipo que forma con un 4-2-3-1. Al final el 4-2-3-1 es una formación bastante equilibrada y bastante versátil. Digamos que de las formaciones de la antigua escuela, a mí es la que más me convence. Pero bueno, sigamos, no nos paremos en esto, ya hablaremos de táctica como tal cuando pongamos todos los jugadores. Vamos ahora con el caso del centro del campo, que es una de las cosas que más tiene que mejorar el Real Madrid y está clarísimo. Al final, creo que ha sido el gran fallo de la planificación deportiva de estos dos últimos años. Se te va Kroos, se te va Modric, es decir, el mejor centro del campo. Bueno, se te fue Casemiro hace tiempo, pero bueno, se te va tu centro del campo ganador, de los mejores centros del campo de la historia del fútbol. Se te van las tres piezas y traes a Mbappé. Que a mí me parece bien el fichaje de Mbappé, por supuesto. O sea, faltaría más. Estás fichando al que es para mí el mejor jugador del mundo. Pero la marcha de Kroos había que suplirla con un centrocampista. Y el Madrid ha tenido centrocampistas que poder fichar, ¿eh? En su momento, yo recuerdo que sonaron bastantes nombres de centrocampista para el Madrid. ¿Qué ha hecho el Madrid por el momento en el mercado? El único al que ha traído es Bernardo Silva, que lo voy a ir poniendo ya. Y de hecho, mira, voy a ir poniendo ya todos. Bernardo Silva, Tchouaméni, Bellingham, Guller, Valverde. Y no me dejo a nadie. Camavinga. Bueno. Y Brahim no lo voy a contar como centrocampista. Creo que lo voy a dejar así por el momento y voy explicando, ¿vale? Ahora mismo Madrid tiene un overbooking en el centro del campo. Pero... Bueno, Mbappé, ¿no? Claro. El Madrid tiene un overbooking en el centro del campo bastante preocupante. ¿Por qué? Porque tiene overbooking, tiene muchos jugadores, pero ninguno sirve para cumplir la función que debe hacer un centro del campo con 4-2-3-1, ¿vale? Me explico. El 4-2-3-1 de Mourinho siempre ha venido dado por una configuración en ese doble pivote que viene de un centrocampista mucho más posicional, mucho más que mantenga la posición y que organice al equipo, como fue Xabi Alonso, como fue Matic, que os puedo dar más ejemplos, y por otro que es más de ida y vuelta, más box to box, que se puede incorporar al ataque en un momento dado, digamos más creador, más creativo. ¿Qué pasa con las piezas que tiene el Madrid? Pues vamos a ir haciendo una a una nuestras pequeñas cábalas. ¿Quién puede cumplir
ese rol de centrocampista más posicional, más estático. Tchouaméni. Pero ¿qué pasa con Tchouaméni? A pesar de que a mí me encante Tchouaméni, es que Tchouaméni no es un central que organice. Es que no le puedes pedir eso. Tchouaméni es un Casemiro. Es prácticamente un calco de Casemiro. Quizá tiene un mejor trato de balón que Casemiro, un poco mejor, pero sigue sin ser un pelotero. O sea, Tchouaméni es un cortador de jugadas, es un centrocampista destructivo. ¿Qué pasa? Que no es lo que está buscando el Madrid, porque en Madrid, estos últimos años, el centro del campo ha sido terrible, ha sido terrorífico. No hay elaboración de juego en el Madrid. Básicamente, la elaboración de juego del Madrid de estos últimos años ha sido que los de arriba inventen algo y a ver qué pasa. Y esto no se puede repetir. Por eso creo que Tchouaméni va a ser venta. De hecho, lo voy a ir poniendo en venta, porque ha sonado mucho el interés del Manchester United. Hace poco parece que a una publicación de Tchouaméni le han dado like 3 jugadores del Manchester United. Y yo lo veo fuera también porque le quedan 2 años de contrato. A mí me gusta mucho Tchouaméni, pero creo que si el Madrid quiere jugar a algo, quiere jugar a otra cosa, mejor dicho, creo que Tchouaméni no entra en sus planes. Luego, tema Camavinga. Bueno, es que yo a Camavinga le veo futuro, pero quizá pues de otra cosa que no es futbolista. O sea, yo creo que debería pensarse bien lo de ser futbolista, porque yo creo que alguien le ha dado mal consejo, ¿eh? O sea, yo a este chaval hace 2 años, o sea, es un chaval que ha ido a peor. O sea, es el primer futbolista que evoluciona para atrás. Cuanto más años juega, peor se hace. O sea, yo con Camavinga siento desquitarme de esta manera, pero yo a su momento le veía muchas cosas y ahora no le veo absolutamente nada. El City se rumorea que tiene un interés en él. Yo no sé qué le han visto, pero mira, la cito y mira, al Manchester City ahí en Inglaterra, y ahí pues haces las faltas tontas que quieras, pero aquí en el Madrid yo creo que Camavinga ya no tiene hueco, ¿vale? Seguimos con las piezas, lo que os voy diciendo, cada vez quedan menos. Y por ahora no hemos descifrado quién podría ser el adecuado para cada uno de los roles que hemos hablado de ese doble pivote. Ahora hablemos de Bernardo Silva. Bernardo Silva es un fichaje que para mí está perfectamente hecho. Al final, Bernardo Silva es un jugador que no te va a aportar un físico tremendo, ni mucha ida y vuelta, ni destrucción de jugadas, ni cortar balones. No. Bernardo Silva lo que te aporta es cabeza. Lo que te aporta es toque de balón, es un toquetis. Es un tío con mucho trato de balón y que encima estos últimos años ha estado jugando de interior. Precisamente porque a medida que el físico no lo acompaña, se ve que la calidad nunca se pierde. Entonces, Bernardo Silva, para mí, de las 3 posiciones en las que puede jugar, porque esa es otra, es un buen fichaje porque es muy polivalente. O sea, Bernardo Silva al final te puede jugar aquí en la media punta, de enganche, te puede jugar de extremo derecho y te puede jugar de interior. De las 3 posiciones, por overbooking y porque creo que es idóneo para revitalizar el centro del campo del Real Madrid, creo que Bernardo Silva tiene que ser un centrocampista creador, un interior. ¿Qué pasa? Que realmente, si os fijáis en la primera etapa de Mourinho, ese doble pivote sí había uno más de ida y venida y otro más posicional, pero no había un creador como tal. ¿Por qué? Porque estaba Kaká, que es verdad que no tuvo la mejor etapa en el Madrid posible, pero bueno, era más elaborador de jugadas. Kaká, Mesut Özil, mi debilidad futbolística. Pero en este caso, creo que si tienes este componente, lo has fichado, encima creo que ha sido agente libre, encima se ha bajado el sueldo, o sea, de verdad creo que este fichaje está muy bien hecho. Si tienes esta pieza, creo que es necesaria para jugar a otra cosa. Para jugar a otra cosa que no sean balonazos. Para jugar a fútbol de nuevo, un fútbol más elaborado. Entonces yo creo que Bernardo Silva es una pieza fundamental en el centro del campo del Madrid. Así que lo voy a poner ya aquí, ¿vale? Vamos a hablar de Valverde ahora. Vale, ¿qué pasa con Valverde? Valverde es un Sami Khedira Premium. Porque Sami Khedira era bueno, pero vamos, te aportaba, digamos, lo que te aporta Fede Valverde, pero un poco menos. O sea, Valverde es un central, que es un centrocampista que es un pulmón, es de ida y venida, es un box to box clásico. De hecho, donde más destaca Fede Valverde es en el lateral derecho. Eso a mí no hay quien me lo quite de la cabeza, pero es verdad. Pero vamos, el tío está emperrado con que quiere ser centrocampista. Y si no es una venta, que es probable que sea una venta porque han salido cosas con Marcelo Bielsa, el entrenador de Uruguay, de que le ha hecho la cama. A Xabi Alonso ya le hizo un poco la cama. Hubo esa pequeña pelea con Tchouaméni que ha quedado en el limbo, pero para mí no hay que olvidarla. Pero bueno, yo creo que Fede Valverde, para mí, honestamente,
te lo tienes que quedar porque te da ese otro perfil de centrocampista más móvil. O sea, si te digo que Bernardo Silva te da ese perfil de creador, de toque, de jugada, de elaborar jugadas, creo que Valverde es un pulmón. Es un tío que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Un lanzador de jugadas, básicamente. Entonces es un perfil que también hay que tener. Ahora, para mí va antes Bernardo Silva en la rotación que Valverde. Más que nada porque me parece lo más primordial ahora mismo en el Madrid, me parece revitalizar el centro del campo. Y creo que Valverde ha sido parte de un centro del campo de Madrid que ha sido terrorífico. Porque Valverde cuando más ha destacado es cuando tenía a Kroos y Modric por detrás. Cuando ha tenido a dos elaboradores de juego, porque Valverde no sabe elaborar juego, es su mayor defecto como centrocampista. Entonces, para mí, o Valverde se mueve al lateral derecho, cosa que no creo porque has fichado a Dumfries y esto ya sí que es imposible y no es sostenible, o le buscas una salida, o vas a tener que tenerlo de rotación, o para partidos en los que haya que ser más ofensivo, quizá puedes sacar este doble pivote. Pero bueno, por el momento voy a dejar a Valverde, parece mentira, pero voy a dejar a Valverde en el banquillo, ¿vale? Y para mí Bernardo Silva va a ser el titular. Para mí, creo que es importante destacar que es mi opinión y que yo entiendo que hay gente que no puede estar, que puede no estar de acuerdo, pero creo que Valverde ahora mismo aporta más en otros contextos de partido que no en el primordial que tengo yo el escenario en la cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver quién puede ser ese otro doble pivote. Porque claro, estamos hablando de que Bernardo Silva es más creador, nos hace falta alguien que organice. Pues aquí, chicos, creo que aquí tiene que fichar el Madrid. O sea, el fichaje tiene que ser alguien en esa parcela del campo. O sea, yo sé que está sonando Olise, sé que está sonando Julián Álvarez, pero donde el Madrid tiene que gastarse la pasta es aquí. Es un perfil que no tienes. Porque Tchouaméni no te puede jugar ahí. Tchouaméni no te puede elaborar la jugada, no te sabe sacar el balón. Entonces, para mí, realmente aquí habría que hacer un fichaje que encima está sonando. No sé si tanto como lo de Olise, pero está sonando que es Enzo Fernández, ¿vale? No le pongo con la foto porque aún no forma parte del Madrid. Pero sí que creo que la idea es que sea Enzo Fernández. O sea, es un jugador, un futbolista posicional, que es verdad que últimamente en el Chelsea ha jugado un poco más adelantado. Pero yo creo que Mourinho le va a decir, oye, tú aquí, ¿vale? Aquí casi pues eso. Casi de líbero, por así decirlo. O sea, una persona que te saque el balón de atrás. Una persona que tenga ese toque, que distribuya, que tenga cabeza, que tenga pausa. Eso no lo tiene el Madrid. Y para mí el fichaje tiene que ser Enzo Fernández. Lo tengo bastante claro. Creo que además es una operación que el Madrid puede asumir si se dan las salidas oportunas, como las que estoy poniendo aquí. Y sí, o sea, es la pieza que falta en el centro del campo para hacer uno completo y seguro. Ahora, aquí, bueno, también ha sonado Boadí, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí. Mira, es una opción joven. Lo que pasa es que el Madrid no puede ahora mismo depender de jóvenes porque sí, Vinicius te salió bien, Rodrigo te salió bien, pero creo que ahora mismo el Madrid lo que quiere es gente contrastada y de hecho el modelo de fichaje habéis visto que ha cambiado completamente. O sea, Cucurella, Konaté y Bernardo Silva son jugadores ya contrastados. Incluso algunos en los últimos años de su carrera, como puede ser Bernardo Silva. Pero son jugadores del perfil Mourinho, de esa nueva filosofía de fichajes que está adoptando el Madrid. Y Boadí a mí no me encaja. Enzo Fernández sí. Enzo Fernández es un jugador que ya ha sido contrastado en el Chelsea, en la liga más competitiva del mundo por muchos. O sea, es una pieza angular y es uno de los mejores centrocampistas de la Premier League, por no decir casi el mejor. Y es una operación en la que el Madrid se puede gastar 120 millones, que es un pastón. Yo no digo que no sea así. Pero es que yo creo que situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Y creo que si se dan las salidas oportunas, se quitan las fichas salariales de cada uno de los que estoy mencionando, se puede dar esta operación y puede ser el fichaje del verano. Entonces, bueno, vamos a seguir con la media punta. Y aquí os voy a lanzar mi pequeña pedrada, ¿vale? Ahora mismo el Madrid tiene 3 mediapuntas, que son Arda Güler, Bellingham, que los tenemos por aquí. Aquí. Arda Güler, Bellingham y Brahim Díaz, ¿vale? ¿Qué pasa? Para mí Brahim Díaz es una venta, porque creo que ha tenido un último buen tramo de la temporada, pero es un jugador muy regular. Es un jugador que en los años que está en el Madrid tampoco ha tenido ningún momento
demasiado memorables. Y es cierto que hay algún gol contra el Atleti, tanto en Champions como en Copa del Rey, algunos partidos destacados, y con Marruecos lo está haciendo bastante bien, pero creo que hay overbooking en esta posición, y para mí los mediapuntas tienen que ser Bellingham y Güler. Ahora, volviendo al tema, ¿quién juega de titular? Pues para mí, los dos. Y os voy a explicar por qué. Dependiendo del contexto de partido, todo esto depende del contexto de partido, repito. Yo lo estoy haciendo como un poco una simbiosis, un híbrido, ¿vale? Entre un partido en el que tengas que jugar más defensivo y un partido en el que tengas que ir más al ataque. En los partidos en los que tengas que ir más al ataque, en esa primera etapa del Madrid, si no recuerdo mal, Mourinho dejó una estampa muy clara. Quería un equipo hiperofensivo en los partidos de liga del día a día, contra los Leganés de turno, contra los Deportivo La Coruña y demás, estos equipos de media tabla para abajo, sin demeritar a nadie, repito, pero equipos que deberían ser más asequibles para el Madrid. Sacaba todo el arsenal. Y mira, yo recuerdo que aquí sacaba a Diarra, por ejemplo, que era más posicional, el más como Tchouaméni, básicamente. Diarra, Xabi Alonso, o Diarra, Khedira, y arriba te sacaba a Kaká y a Özil. Y se iban cambiando. Es decir, Kaká empezaba de media punta, muy cerca del área rival, y Özil quizás se tiraba un poco más a banda. Luego Özil de media punta, luego volvía Kaká a esa posición como de segundo delantero. O sea, eran dos jugadores muy versátiles y que se entendían bien dentro de lo que digo. Kaká al final no tuvo su mejor etapa en el Madrid. Pero es que para mí, Bellingham es muy similar a Kaká, pero muy similar a Kaká, y Güler es muy similar a Özil. Y esto en algún partido, bueno, no en algún partido, yo recuerdo en un partido con el Ajax de Champions, salieron los dos a la vez. Y lo hicieron bastante bien. Entonces yo creo que esta sería una configuración para cuando quieras ir un poco más ofensivo, ¿vale? ¿Qué pasa con Bellingham? Porque hay mucha gente que dice, no, Bellingham hay que retrasarlo otra vez a como jugaba en el Dortmund cuando estaba ahí en doble pivote. Yo creo que Bellingham en doble pivote ya no lo vamos a volver a ver. Y creo que es mejor, porque Bellingham es un Kaká. Chicos, Bellingham es un Kaká, no es un Busquets, no es un Enzo Fernández, ¿vale? Bellingham ahora mismo es un Kaká, y donde quieres a Bellingham es cerca del área, porque tiene muchísima llegada. Para mí esto es indiscutible e indispensable, que Bellingham sea tu media punta, con llegada, con finalización, con regate, porque Bellingham también es bastante bueno regateando. Un perfil más ofensivo, ¿vale? Que sea parte de la elaboración de juego, porque Bellingham tiene mucho toque, tiene mucha calidad, es de los que más calidad tiene del equipo. Pero para mí, que Bellingham tenga que estar volviendo a la base, subiendo, volviendo a la base, subiendo, teniendo en cuenta que Bellingham es diésel, es decir, que él tiene un físico que le permite ser muy explosivo durante un tramo de partido medio corto, ¿vale? Creo que no podemos estar haciendo que Bellingham suba, pues, que Bellingham baje a hacer la jugada, que suba, que remate. Bellingham es un jugador muy polivalente, pero es un Kaká. Bellingham tiene que estar en esta zona del campo, ¿vale? Entonces, como quiero hacer un equipo un poco más híbrido entre defensivo y ofensivo, vamos a dejar a Güler en el banquillo por el momento, pero para mí, os adelanto, a mí Güler me encanta, ¿eh? Quizás junto a Trent es mi debilidad de este equipo. Me recuerda mucho a Özil, que Özil ha sido mi jugador favorito que haya pasado por el Madrid, prácticamente, que exceptuando a Cristiano Ronaldo, por supuesto. Pero yo a Güler le veo muchas cosas de Özil, muchísimas. Zurdito. Es verdad que los dos son turcos, pero no lo digo por eso. Lo digo porque tienen movimientos muy similares, tienen una manera de moverse en el campo parecidísima. Y creo que Güler, si Mourinho hizo a Özil lo que fue Özil, porque Özil era un jugador que venía del Werder Bremen, ¿vale? Y lo convirtió en una estrella. O sea, Özil de verdad que en el Madrid tuvo mucho peso, en el Arsenal también. Luego ya se fue desinflando por el tema del padre, que bueno, el padre de Özil era otra figura, pero bueno. El caso es que a mí Güler me recuerda mucho. Lo voy a poner en el banquillo por ahora porque quiero hacer un equipo un poco más equilibrado. Pero bueno, luego vamos a ir viendo las posibles rotaciones o las posibles alternativas de cómo podría jugar este Madrid en diferentes contextos de partido, ¿vale? Seguimos con la banda derecha. Vale, la banda derecha tiene un problema muy grande. Y el problema muy grande, chicos, es que el Madrid
lleva sin tener una banda derecha potable desde que se fue Gareth Bale. O sea que imaginad, ¿vale? El Madrid tiene que, no os digo fichar, pero tiene que hallar ese extremo derecho que sea mínimamente fiable. Porque los últimos extremos derechos que ha tenido el Madrid son Mastantuono, que ya sabemos todos cómo salió, y Rodrigo, que no es extremo derecho. Rodrigo es extremo izquierdo, reconvertido, que te ha salvado algún partido que otro, pero en esa posición, la verdad que lo pierdes completamente. Entonces, ¿qué extremos derechos tiene el Madrid que podría utilizar? Vamos a ver la configuración que podría hacer el Madrid. Tenemos a Mastantuono, que ha salido información de que a Mourinho le gusta muchísimo y de que lo quiere explotar del todo. Hombre, yo creo que el chaval no es bueno, pero tampoco hay que hacerlo saltar por los aires. Bueno, en fin, malísimo, pero lo he leído esta mañana y me parecía brutal, ¿vale? Mastantuono es una incógnita. Es un chaval que para mí debería estar cedido, ¿vale? O sea, creo que no aporta mucho. Algo tendrá porque el PSG estuvo súper emperrado con él. Estuvo, de hecho, compitiendo con el Madrid para ver quién se lo llevaba. Y yo no sé si es que Xabi Alonso no le pudo explotar, que Arbeloa tampoco. Yo no sé qué ha sido de este chico. Porque en River, yo no he visto muchos partidos de River, os voy a ser sincero. Pero este chico algo tendría para que le vieran todos los clubes y quisieran ir a por él los clubes europeos. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar aquí. Os voy a ir poniendo las demás alternativas. Porque a mí, vale, Mastantuono está bien, pero yo creo que el extremo derecho tiene que ser Endrick, el extremo derecho titular. ¿Por qué? Porque Endrick es un jugador muy explosivo. Es un jugador que ya ha demostrado en el Olympique de Lyon. Es verdad que no estuvo solo la mitad de la temporada, pero es un jugador que te ha demostrado que es un animal del gol, es una bestia, es dinámico, es explosivo. Y creo que reúne todas las cualidades para ser extremo derecho. Yo no sé por qué ha estado jugando de delantero cuando es un jugador que de extremo derecho puede explotar más sus habilidades. Es un jugador rápido, es un jugador con un buen físico, con un tren inferior impresionante, con una definición buenísima, con un olfato goleador tremendo, que sí que es cierto que podría explotar como delantero, pero creo que como extremo derecho, además de que sería un hueco más fácil en la plantilla, porque realmente no hay extremo derecho, y ahí podría ser titular, porque yo creo que Endrick va bastante antes que Mastantuono en la rotación. Yo además creo que ha salido que Mourinho lo veía como extremo derecho, o sea que para mí blanco y en botella. Endrick tiene que ser el extremo derecho titular de este Real Madrid. A no ser que se ficha otro del que luego hablaremos, pero vamos, Endrick para mí tendría que ser así. Y de hecho Mastantuono, obviamente no lo vendo, pero lo cedo. O sea, yo Mastantuono creo que se tiene que desfogar en algún equipo de... Pues en un Como, en un equipo así, pues eso, como ha sido Nico Paz, pues un poco similar, ¿no? Que lo exploten allí, que le curtan, que se curta en el fútbol europeo, porque Mastantuono no ha tenido la oportunidad casi. Es verdad que Xabi Alonso empezó sacándolo bastante, pero se le ve que aún está sin adaptar al fútbol europeo, viniendo del fútbol sudamericano. Creo que se le va a hacer difícil y prefiero que lo haga en otro equipo cedido que en el Madrid. Así que bueno, para mí mi extremo derecho titular debería ser Endrick. Y bueno, llegamos a uno de los puntos claves del vídeo, que es el extremo izquierdo. El Madrid tiene tres extremos izquierdos, ¿vale? Que son Vinicius, Mbappé y Rodrigo, ¿vale? Vamos a ir comentándolos uno a uno, pero bueno, Rodrigo es claro. El problema es que está lesionado, por eso no se lo puedes endosar a otro. Pero Rodrigo, en cuanto se recupere, la cito, y al City, al United de turno, al que toque. Creo que Rodrigo ya ha dicho todo lo que podía decir en el Madrid, ha dado todo lo que podía dar. Creo que además puede explotar mejor sus facetas en otro equipo. Al final aquí le pisan la posición todos. Y creo que además, no sé si la habéis visto últimamente, pero a raíz de la lesión no sé si va a volver con el mejor físico posible. Así que para mí Rodrigo es una venta en cuanto se recupere. No lo puedes vender porque está lesionado, pero en cuanto, de verdad, en cuanto le den el alta, la cito. Y oye, Enzo Maresca, ¿te gusta Rodrigo? ¿No te gusta? Bueno, mira, te lo doy y ya verás tú lo que haces con él. Creo que es, junto a Camavinga, otro de los perfiles que más rápido hay que largar de este equipo. Y aquí tenemos a los dos, monstruos, Vinicius y Mbappé. ¿Qué pasa con Vinicius y Mbappé? Pues que estos dos últimos años, desde que llegó Mbappé, estos dos no casan. Es un hecho, se llevan muy bien fuera del campo, son amigos, les representa Nike, es decir, han tenido la oportunidad de compartir esa amistad más allá de los terrenos de juego.
Pero, chicos, es que no combinan. O sea, se está viendo que no combinan porque se pisan, porque son el mismo tipo de jugador. Aunque Vinicius sea más eléctrico, más desequilibrante, y Mbappé sea más potente y más decisivo, más goleador, ¿no? Se pisan en posición. Entonces, claro, estos últimos partidos en el Madrid los has visto actuando por la misma área de acción. Han estado los dos pisándose continuamente y constantemente. Entonces, para mí, Mbappé y Vinicius, ¿pueden seguir los dos conviviendo en el equipo? Pues habrá que ver si Mourinho los hace combinar. Lo intentó Ancelotti, no le salió. Lo intentó Xabi Alonso, no le salió. Lo intentó Arbeloa, más o menos, si no le salió. ¿Qué hace pensar que Mourinho podría? No sé, no sé. Yo quiero pensar que se van a quedar los dos, pero aparte está el otro tema, el tema de la renovación de Vinicius. Se ve que las pretensiones de los representantes, sobre todo de Rock Nation, que es su agencia, son demasiado... No las contempla en Madrid, son demasiado altas. Es un salario, pues, de lo más alto. Bueno, el salario más alto de la plantilla es lo que pretenden conseguirle. Y al final, bueno, sabemos que cuando un jugador no renueva y le queda un año de contrato, el Madrid lo tiene que largar cuanto antes, porque si no, se va a ir gratis. Y el Madrid no puede correr el riesgo de que Vinicius se te vaya gratis, porque eso es un fracaso. O sea, Vinicius no se te puede ir gratis, porque es un jugador por el que puedes sacar muchísima pasta. Entonces, la cosa está en venderle esta temporada. Yo no quiero, porque Vinicius de verdad que es un jugador que me encanta. Tengo cierta debilidad por él, por su historia, por todo lo que ha tenido que superar. Es un tío que merecía haber ganado el Balón de Oro sobradamente. Se tuvieron que inventar que había que ser buen tío para que lo ganara Rodri, no Vinicius. Y es el Balón de Oro más injusto de la historia, pero bueno, no es el tema. Pero para que veáis que para mí Vinicius es una pieza trascendental en la historia del Madrid, en la historia moderna del Madrid. Y creo que es una pena que se vaya a ir, porque yo honestamente lo veo fuera. Por el tema de la renovación, porque Florentino salió en una entrevista diciendo que había detectado los errores y que los iba a arreglar. Quizá haciendo referencia a que Mbappé ha jugado fuera de sitio. Entonces, chicos, yo creo que Vinicius se va a ir. Yo no lo vendería, yo me lo quedaría y me aferraría a un clavo ardiendo de que Mourinho podría hacer que esta dupla funcionara. Pero no sé si es muy realista esto que estoy diciendo. Entonces, bueno, para mí la idea es quedarte con uno de los dos y el Madrid no va a vender a Mbappé, porque Mbappé llegó hace 2 temporadas gratis por una prima de fichaje de 50 millones, pero yo honestamente creo que Vinicius es el damnificado y se va a ir. Lo voy a dejar en el banquillo por el momento porque yo quiero ver a Mbappé de extremo izquierdo, honestamente, chicos. Yo creo que Mbappé, su mejor posición es de extremo izquierdo. O de extremo izquierdo o de extremo derecho. También esa es otra opción. Probar a cada uno por una banda. Dejan de pisarse, pero claro, Mbappé ahora mismo es que viene de hacer un mundial con Francia. Que Vinicius lleva buen mundial, muy buen mundial, de hecho. Pero es que el mundial de Mbappé con Francia es que es destructor. Es que es una máquina goleadora. Entonces, bueno, si nos aferramos a ese clavo ardiendo, podría ser Vinicius extremo izquierdo y Mbappé delantero. Pero es que Mbappé no es delantero tampoco, chicos. Es que no sabe esos movimientos. Es que se le ha criticado constantemente eso, que no juega de 9, porque no es un 9. Mbappé en Francia de 2018 jugaba detrás del 9, que era Giroud. En la Francia de 2022 jugaba detrás del 9. Es verdad que más de extremo izquierdo, pero bueno, que detrás del 9 que era Kolo Muani. En el PSG jugaba detrás de Cavani o de Gonzalo Ramos cuando estaba ese último año en el PSG. Siempre ha tenido un 9 de referencia por delante. Por eso yo creo que si queremos hacer el Madrid más óptimo posible, el damnificado sería Vinicius y dejaría a Mbappé de extremo izquierdo. Ahora pasemos a la última posición del vídeo, la de delantero centro. Y aquí el Madrid tiene un problema tremendo. Tiene un problema pero grandísimo. Porque el único delantero centro posicional de 9 de fijo de referencia es Gonzalo. Y Gonzalo para mí no tiene el nivel Real Madrid por el momento. Entonces para mí el Madrid tiene que enfocar lo que queda de mercado en 2 fichajes. Enzo Fernández, no voy a decir ni siquiera un centrocampista, un pivote organizador. Enzo Fernández, ¿vale? Por favor, Enzo Fernández. O sea, creo que el fichaje es la llave para que este proyecto funcione. Y un delantero, referencia 9, tipo, pues lo que podría haber sido Muriqui. Lo que pasa es que ya se ha ido al Fenerbahce, pero quizá un perfil más bajo, porque al final tienes 2 bandas y bueno, y un media punta que tiene muchísimo gol. Con que tengas un delantero que te remate centros,
y que tenga ya mucha experiencia un Joselu, ¿vale? Si es que Joselu es el ejemplo perfecto, o sea, vino e hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque tenía a Vinicius por un lado y a Rodrigo por otro que estaban súper enchufados y te metían muchísimos goles. Y encima tenías a Bellingham detrás, que ¿qué te voy a contar de Bellingham en esa temporada? Pero si encima ya lo juntas con un delantero de referencia, que los centros que ponga Trent, los centros que ponga Arda, los centros que ponga quien sea, te los remate, es que tienes una maquinaria ofensiva espectacular. Y Gonzalo, sí es cierto que tiene ese rol, ¿vale? Tiene esa forma de jugar, esos desmarques, ese movimiento a las espaldas de los defensas, ese juego aéreo, pero le falta curtirse en un equipo, en un Dortmund, en un equipo que le haga ser mejor delantero. Por eso para mí, aquí el Madrid tendría que fichar alguna pieza. No te sabría decir quién, porque el mercado de delanteros está fatal. Sonó Osimhen, pero Osimhen me parece un tío muy conflictivo y creo que no encajaría del todo. Murici se te ha ido esa opción, Budimir no creo que tenga el nivel Real Madrid. Entonces, bueno, dejo ahí a Gonzalo porque creo que es lo más similar, pero repito, los que hayan visto el vídeo hasta esta parte dirán, ¿pero qué hace? ¿Cómo va a ser? Yo lo entiendo, ¿vale? Pero creo que... No te digo que te gastes 100 millones en un delantero. Pero, por ejemplo, Vlahovic, el de la Juve, que es un delantero de segunda línea, un delantero totalmente tier B, o sea, es un delantero que no es el acabose, pero hace lo que tiene que hacer. Que te sale gratis, con una prima de fichaje, pero te sale gratis. Pues es un delantero que ya ha jugado en la Juve, quieras que no, por ejemplo, así como nombre que se me ocurre. ¿Creo que va a pasar? Pues no lo sé, porque es que creo que el Madrid está muy emperrado en el fichaje del que vamos a hablar ahora mismo, ¿vale? Porque ya tenemos todas las posiciones cubiertas, así formaría más o menos el Madrid. Ahora os voy diciendo algunas alternativas respecto a diferentes configuraciones de partido, ¿vale? Pero creo que queda hablar de un jugador y ya con esto podríamos cerrar lo que viene a ser la construcción de la plantilla como tal, que no del sistema. Michael Olise, como queréis llamarle. Este tío es una bestia, ¿vale? Encima con Mbappé se entiende a las mil maravillas. Es un tío letal, es un tío que te puede jugar de extremo derecho y de media punta. Y lo hace igual de bien en las dos, no sabría decirte en cuál mejor. O sea, es un tío destructivo, totalmente implacable, con un último pase perfecto, con una manera de moverse por el campo súper sutil, que además os digo, tienes afinidad con Mbappé. ¿Qué pasa? Que a Olise no te lo van a saltar por menos de 200 kilos. ¿Merece Olise 200 kilos y sacrificar un fichaje en el centro del campo? Porque yo he visto a gente que cree que el Madrid va a fichar a Enzo Fernández y a Olise. Es como, a ver, esto no es el modo carrera del FIFA. O sea, aquí no puedo yo hacer la venta de esta gente y decir, bueno, pues mira, pues me ficho a Enzo Fernández, a Olise, de paso me traigo a Haaland y mira, pues ya que estamos así, pues mira, a Vitinha y a Joao Neves. Pues no, chicos, no va a ser así. Entonces, para mí es elegir entre Enzo Fernández y Olise. Si eliges Enzo Fernández, 120 millones te darían para hacer algún fichaje más, un poco de un corte un poco inferior. Y si vas con Olise, vas a por todas. O sea, no vas a media, no te puedes quedar a media. Si vas a por Olise, vas a gastarte 200 kilos mínimo. Mínimo. Entonces, bueno, para mí Olise podría ser un... A ver, no voy a decir que no merezca esos 200 kilos, ¿eh? Estamos hablando de que si Francia gana el Mundial podría ser candidato al Balón de Oro. Perfectamente, ¿eh? Pero a nivel económico y además el Bayern no lo quiere soltar ni para atrás. Es verdad que el Madrid y el Bayern se llevan muy bien, pero no lo quieren soltar, chicos. Es comprensible. Al final viene de una temporada espectacular. Es la pieza fundamental del Bayern junto a Kane y Luis Díaz. Han tenido una delantera espectacular, totalmente implacable. Pero es una operación que digamos que es excluyente con hacer un fichaje en el centro del campo como Enzo Fernández. Entonces, para mí, ¿qué es más importante? ¿Un centrocampista ahora mismo en el Madrid u otro extremo derecho? Pues para mí el fichaje es el centrocampista, chicos. Entonces yo, Olise, a ver, si me dices que vienen los dos y de repente a Florentino se le va la olla, pues hombre, me pongo a dar volteretas aquí en mi silla, pero no va a ser así. Entonces yo creo que el fichaje va a ser Enzo Fernández, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con esta primera formación que he ideado para los partidos de liga, que se te atasquen, los partidos toscos de liga, los que tengas que ir bastante ofensivo. Pues es una técnica que ha usado Mourinho siempre. Al final, con los equipos de media-baja tabla, Mourinho siempre iba a arrasar. Por eso siempre en las primeras temporadas de Madrid Mourinho, la primera y la segunda, ese primer y segundo año,
tenías resultados pues como un 7-0 al Rayo Vallecano, un 6-1, un 4-0. Digamos que siempre el Madrid se cebaba con esos equipos. Pues porque realmente lo que hizo Mourinho fue implantar el gen competitivo, que es algo que nos hace mucha falta y por lo que apoyo bastante este fichaje de entrenador que ha sido Mourinho. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, lo he dado de la siguiente manera, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, un Rudiger con AT, dos centrales muy toscos, pero es que aparte, el hecho de tener aquí a Konaté haría que le pudieras cubrir las espaldas a Trent y que no tuviera que estar tan preocupado de la defensa y poder meterse por dentro, que es una cosa que a Trent le gusta mucho. Es un carrilero invertido, que se suelen llamar así los carrileros, que en vez de subir toda la banda se meten por dentro. Es lo contrario a Dumfries. Al final Dumfries lo que te da es mucho juego por banda, mucho ida y venida por banda. Entonces creo que Trent, en este caso, teniendo a Konaté cubriéndole las espaldas, podría aprovechar y meterse bastante por dentro y poder aportar al juego colectivo del equipo desde dentro. Luego, el tema del centro del campo, pues tendríamos un centro del campo con Enzo Fernández, que sería el ancla del equipo, el que sacaría el balón jugado. Es una pieza fundamental porque lo vais a ver que está en prácticamente pues, en todos los esquemas que os vaya a presentar. Entonces, bueno, Enzo Fernández como ancla, como pivote distribuidor de juego y Bernardo Silva como creador de las jugadas, como lanzador y que básicamente se pondría casi a la altura de Bellingham en fase ofensiva. O sea, serían una especie de doble media punta como eran Kaká y Özil, ¿vale? Pero como cuando Khedira se sumaba al ataque, por ejemplo, también lo veías por estas zonas de campo y Bernardo Silva además tiene un muy buen golpeo de balón desde fuera del área. Entonces, bueno, creo que el hecho de tenerle aquí aumenta más si cabe a ese juego ofensivo del equipo. Bellingham como pieza ofensiva es fundamental, mucha llegada, mucho incluso juego aéreo, mucha finalización. Puede jugar aquí muy pegadito al delantero. Al final, realmente cuando tú haces un 4-2-3-1, donde el mediapunta sube demasiado, donde al final no se te desequilibra, pero adoptas una nueva formación, es un 4-2-4, chicos. O sea, esto realmente cuando tú en fase ofensiva los extremos se abren mucho, que no es el caso de Güler, porque Güler, bueno, se suele meter por dentro, ¿no? Pero bueno, cuando tú juegas un 4-2-3-1 y tu media punta es prácticamente un segundo delantero, se convierte en un 4-2-4. Y un 4-2-4 es una formación ultra ofensiva de toda la vida. Pero bueno, volviendo al tema, teniendo a Endrick en punta, que te puede dar esa explosividad, que no tiene tanto ese juego aéreo, pero ese juego aéreo te lo puede dar Bellingham, al final esta dupla en el centro del ataque puede ser bastante mortal. Y luego en las bandas tendrías a Mbappé como extremo izquierdo, que se podría incluso ir cambiando la posición con Endrick. Pues ¿qué voy a contar de Mbappé? Es que desde ese sector es totalmente letal. Incluso si quisieras, podrías poner a Mbappé en punta en esta configuración para correr todos los balones al espacio que le puedan tirar Güler, Trent o Bellingham. Si es que tienes aquí tres pasadores. O sea, yo lo que quiero que os quedéis es que para mí, que estos tres funcionen juntos, es que tenemos una tripleta de pasadores, de visionarios del juego, ¿vale? Por así llamarlo. Es algo letal para extremos como Mbappé o como Endrick. O sea, es que con esto no te haría falta un delantero de referencia, porque tienes dos armas letales que corren a los valores, que tienen una visión de los espacios tan clara y son tan mortales al espacio, que con que hicieras funcionar este mecanismo y encima lo acompañes con un centro del campo con tanto toque como puede ser Enzo Fernández y Bernardo Silva, a nivel ofensivo este Madrid es muy temible. Y no se te atascarían los típicos partidos que nos ha pasado estas temporadas con el Celta, con el Español, con el Valencia, ¿vale? No se te atascarían, porque tendrías una maquinaria ofensiva perfectamente engrasada. Pero bueno, para mí esta sería la primera configuración, ¿vale? Es un 4-2-3-1 que en un momento de partido se te puede convertir en un 4-2-4. Y verías a Bellingham actuando por esta zona del campo. Y a Güler incluso haciendo ese pequeño cambio con Bellingham, ¿no? Metiéndose también hacia adentro, organizando más la jugada. Al final Güler con estos tres. Bueno, con Endrick sí recuerdo varios partidos buenos de Güler con Endrick en la Copa del Rey, en esa temporada en la que aún estaba Carlo Ancelotti. Pero vamos, con Mbappé se entienden las mil maravillas. Entonces, si pudieras mantener esa conexión, que yo entiendo que es muy difícil mantener a dos mediapuntas como Bellingham y Güler, pero creo que se pueden complementar. Yo de verdad creo que si de algo os tenéis que quedar con todo el vídeo, ¿vale? Si os tenéis que quedar con algo de todo el vídeo, mejor dicho, quedaos con que para mí la sociedad Güler-Bellingham podría ser la clave para que este equipo a nivel ofensivo, con equipos de tabla baja,
funcione y sea una máquina completamente engrasada. Como lo es el Barça de Flick, por ejemplo. El Barça de Flick con los equipos de la liga, por eso lleva 2 ligas seguidas el Barça. Porque es un equipo que que sabe funcionar muy bien con esa defensa adelantada a equipos de menor categoría que ellos. Y por mucho que parezca demeritar, ¿no? Al contrario, es muy meritorio, porque al final lo que define una liga son los partidos que no se te atascan. No son los partidos en los que despliegas un juego espectacular y luego al final consigues un empate. No, son los partidos que no se te atascan. Y el Barça solo sabe hacer. Pues el Madrid tendría que aprender a hacer exactamente lo mismo con todas las piezas que tiene a nivel de ataque. Si es que tiene cromos que son, vamos, los mejores del álbum. Entonces, bueno, esta sería la configuración ultra ofensiva para los partidos que se te puedan atascar de liga o con equipos de un calibre un poco menor, de fase de grupos de Champions y demás. Y bueno, aquí tenemos otra configuración más bien destinada a las noches grandes en Europa contra equipos a los que haya que ceder un poco la posesión. Al final Mourinho, cuando estaba aquí en el Madrid, cuando tuvo que hacer preparar los clásicos, lo que hizo fue regalar el balón al Barça, en el sentido de venid, atacar y a las contras, ¿no? Al final las contras de Mourinho son reconocidas en la historia del fútbol porque eran totalmente letales, ¿vale? Entonces, los partidos contra el Barça, recuerdo que mucha gente decía, no, es que el Madrid de Mourinho era un equipo ultra defensivo. Para nada, pero absolutamente para nada. El problema es que con el Barça de Guardiola, que es uno de los mejores equipos de la historia, mejor trabajados, es verdad que también había cierto presidente del comité de los árbitros por ahí detrás, ahí haciendo de las suyas, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado y centrándonos solo en el fútbol, era un equipo al que le tenías que ceder el balón y le tenías que dejar que jugara, anular sus jugadas y venga, a montar la contra. Si el Madrid quiere jugar a eso, con equipos más grandes, pues como por ejemplo el PSG o quizá el mismo Barça actual, pues tendría que formar pues con estos hombres de aquí, básicamente con Hausen Rudiger, la dupla que he dicho que sería titular en las noches grandes, porque al final Hausen tiene buena salida de balón, Rudiger tiene esa jerarquía, creo que se complementan muy bien y son dos perfiles que a Mourinho le encantan. Cucurella, que no lo he dicho antes, pero se mantendría en esta posición. Quizá aquí es más discutible que podría entrar carreras, porque al final la salida que te aporta carreras y las conducciones podrían ser muy buenas para las contras. Pero bueno, voy a mantener a Cucurella porque me parece más fiable, ¿vale? Es un lateral que me parece más fiable para esta posición. Y aquí sí que entraría Dumfries. Aquí no te la puedes jugar con Alexander Arnold. Aquí tienes que tener a un portento físico, alguien que te aguante idas y venidas y que se sume al ataque cuando tenga que hacerlo, que baje a la defensa cuando toque. Y Dumfries es básicamente su cualidad más destacable. Entonces, para las contras, Dumfries vendría espectacular. Y luego tenemos aquí a Valverde, que si antes he dicho que es un lanzador de jugadas, no podía faltar aquí. Físico estupendo, mucha ida y venida, box to box clásico. Enzo Fernández para un poco poner cabeza, ya os digo, es que os diría otro nombre, de verdad, os diría otro pivote organizador, pero es que realmente creo que Enzo es el fichaje. Entonces, teniendo en cuenta Enzo, creo que para esta configuración también me vale. Luego Bellingham, que también, tanto él como Valverde hacen mucho trabajo sucio, aunque no lo parezca. Son una pareja de centrocampistas que roba bastantes balones, que van bastante al suelo, que son muy físicos. La cosa que tiene Bellingham es que no es tan incombustible como Valverde, pero Bellingham cuando tiene que correr, corre, cuando tiene que hacerse la carrerita tribunera te la hace. Entonces, bueno, para mí Bellingham y Valverde en este centro del campo en concreto, en el que no tienes que tener tanto el balón sino sacrificarlo, creo que justo aquí te vienen bastante bien. Y luego arriba sí que he tenido más dudas, porque por ejemplo aquí he puesto a Bernardo Silva, ¿vale? ¿Y por qué no a Güler? Porque creo que Güler en este centro del campo quizá no es el que mejor puede sumarse a las contras o hilvanarse de la mejor manera. Porque al final Bernardo Silva es un jugador por ahora más polivalente y experimentado que Güler. Y quizá no tiene ese físico, pero es que Güler tampoco tiene un físico espectacular, o sea, tampoco corre mucho. Entonces creo que para aguantar las idas y venidas también te viene bien este tipo de configuración, ¿vale? Porque el 4-2-3-1, cuando Bernardo Silva, en vez de que abrirse tanto, se vaya para adentro, se formará aquí la famosa caja, ¿vale? Que esto en algún vídeo de tácticas seguro que os lo tendré que mencionar más veces. Pero aquí tienes la famosa caja en la que el Madrid se puede sostener y que puede formar aquí un cuarteto de centrocampistas que no tenga mucho el balón, porque al final Valverde no es un tío con muchísimo toque, ¿vale? Pero sí que
puedan aguantar las embestidas del equipo rival y sobre todo este tipo de equipos que quieren tanto el balón, que quieren tocar mucho, que quieren hilvanar mucha jugada. Creo que aquí un perfil como Bernardo Silva para apoyar en el centro del campo te vendría muy bien. Si no, bueno, podría encajarte también Güler, ¿por qué no? Si tampoco creo que sea el extremo derecho. O sea, tampoco creo que el Madrid tenga un extremo derecho fulminante para las contras. Quizá Endrick en esa labor. Pero es que si pones a Endrick de extremo derecho aquí, no creo que Gonzalo sea tu hombre para las contras. O sea, es un tío más para juego posicional, para balón parado, para partidos que se te atasquen, no partidos en los que tengas que ir a la contra. Pero bueno, Mbappé y Endrick, cada uno por su banda, pueden ser explosivos para jugar ese tipo de contras. Endrick sí es un jugador que baja más a defender, es un jugador más comprometido. Mbappé todos sabemos que es muy vago, en eso no se lo puede quitar nadie, no se lo puede negar nadie, que es un tío muy vago. Pero bueno, es imprescindible para este tipo de contras. Y aquí es donde se evidencia, chicos, que el Madrid necesita fichar un delantero posicional de garantías. Porque no puedes presentarte a un equipo, a un partido contra un equipo tan desgarrador como puede ser el Bayern, como puede ser el PSG, e ir con Gonzalo. ¿Sabes? No puede ser tu delantero Gonzalo. Creo que es un chaval que si le das oportunidades va a mejorar muchísimo. Pero no es el delantero de confianza que siempre ha tenido Mourinho. Si os fijáis, Mourinho siempre ha jugado con un 9 killer, con Higuaín en su momento. Jugó con... en la Roma... No, perdón, en la Roma no. En el Tottenham tenía a Harry Kane. En este Benfica tenía a Pavlidis. ¿Vale? Son delanteros que lo que destacan es en el juego posicional, en el balón parado, en esa pillería de killer, ¿vale? Entonces, claro, tú no te puedes presentar aquí con Gonzalo. Ese es el problema que yo veo en el Madrid. O sea, al final es que creo que las dos posiciones son o bien te gastas la pasta en un delantero top, pues como puede ser Haaland, ¿vale? Y fichas aquí un parche, pues eso, como un Boadí de turno, que creo que de verdad no estamos para fichar parches en el centro del campo. O te gastas el dinero en Enzo Fernández, que además creo que está sonando ahora bastante. José Félix Díaz, que es redactor de Marca, se pasó de las al Marca, creo. Ya ha dicho que ha habido conversaciones. Enzo se ha dejado querer por el Madrid. Enzo ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, ¿eh? O sea, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer para dejarse querer por el Madrid. Entonces, claro, creo de verdad que el Madrid tiene que fichar aquí. Pero bueno, esta sería la configuración para un partido en el que tengas que jugar a la contra, que es algo que al Madrid y en concreto a Mourinho le encanta para partidos que te puedan resultar más exigentes a nivel físico y no puedas depender de tu centro del campo. Entonces, bueno, chicos, así quedaría más o menos el Madrid, mis distintas disposiciones tácticas que podría hacer el Madrid en este curso de la 26-27. Veremos a ver cómo nos va. Yo auguro una temporada de transición. No creo que sea una temporada en la que se gane Liga y Champions. No creo que sea una temporada que vayamos a recordar en los anales de la historia del Madrid. Hay que ser realistas, yo confío en Mourinho y confío, sobre todo, no confío en que traiga títulos, ¿vale? O sea, no es que no crea que los vaya a traer, pero no es eso lo que le pido a Mourinho. Yo a Mourinho le pido que implante el gen competitivo. Yo le pido a Mourinho que a esta banda de jugadores se les ponga la vena hinchada cada vez que tengan que entrar a un campo. Eso es lo que quiero. Yo quiero jugadores comprometidos. Yo quiero jugadores que lo den todo por el escudo que representan. Eso es lo único que le voy a pedir a Mourinho por el momento. Luego ya si, como ha firmado por 3 temporadas, si en la segunda me quiere traer la Liga de los Récords otra vez, genial, espectacular. Pero yo a Mourinho de verdad le pido que haga de esta banda de jugadores guerreros y portadores del escudo del club más laureado de la historia del fútbol. Eso es lo único que le pido. Así que bueno, nada más, espero que os haya gustado este vídeo, espero que lo compartáis y espero que os guste este canal que voy a montar, a ver qué recepción tiene. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier apunte, me lo dejáis en los comentarios, yo lo leo, lo debatimos y ya os iré diciendo cuál será la temática de los próximos vídeos y los formatos y las dinámicas y todo. Un saludo y hasta la próxima.